alcalde presidenta, o mejor, alcaldesa antigua de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, querida María José. Vicealcalde, o mejor, alcalde moderno, querido Raúl. Miembros del Cabildo de Gobierno y del Cabildo sucesor, gracias por hacer de la Veracruz una casa de puertas abiertas. Miembros del Consejo Asesor, antiguos alcaldes de esta cofradía, gracias por vuestro testimonio de vida. Miembros de la Comisión de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, amigos y hermanos míos que os siento tan cercanos. Miembros de la Comisaría de Nuestra Señora de los Dolores, vosotros que portáis con inmenso cariño a la Madre. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad, querido hermano cofrade, recuerdo perfectamente el día que me anunciaste, marzo de 2021, que te hiciésemos hueco en esta tu cofradía. Autoridades de esta ciudad en la que muchos hemos tenido la suerte de nacer, párrocos, sacerdotes y superiores de instituciones religiosas de Valladolid, delegados diocesanos, que tenéis responsabilidades en nuestra Iglesia de Valladolid, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y miembros de su Junta, la más grande Semana Santa que hemos podido heredar. Señores alcaldes, presidentes, hermanos mayores, hermanos ministros, miembros de las juntas directivas, cabildos de gobierno, diputados, comisarios, mayordomos de las cofradías penitenciales y de gloria de nuestra ciudad y de nuestra diócesis. Muy queridas cofradías, hermanas de la Veracruz de Palencia, de la Orden Franciscana Seglar o de la muy antigua de la Sagrada Pasión de Cristo, cofradías hermanas de esta de la Veracruz. Muy queridos hermanos de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, hermanos de otras penitenciales y de gloria, amigos vallisoletanos y cada uno de vosotros que habéis querido estar hoy aquí, desde dentro y desde fuera. Bienvenidos. Tengo por bien pronunciar el pregón del comienzo oficial de una de las semanas más históricas de la trayectoria de esta antiquísima hermandad, Cofradía Decana de las Penitenciales por su fundación en el siglo XV, una de las más antiguas de Valladolid junto con aquella que era llamada del bendito Isidro Labrador y de la Virgen de la O, entonces en la parroquia de San Andrés, y una de las más antiguas de España con esta advocación franciscana de la verdadera cruz. No sabía qué decir nuevo sobre ti. Me habían encargado este pregón de la coronación canónica de esta imagen tuya de Nuestra Señora de los Dolores y no encontraba el modo de comenzar. Buscaba en el diccionario de nuestra lengua con la esperanza de hallar alguna misión añadida a la propia de anunciar un acontecimiento y creo que en un sentido más escondido el pregón también debía adquirir un tono gozoso, hasta triunfal, solemne, barroco, sobre aquello que iba a ocurrir y por una vez relajarme en el equilibrio que debo tener para explicar las historias que han sucedido. Me decían con rotundidad, el pregón ya lo tendrás escrito, pero precisamente aquella seguridad demostrada por otros poco me ayudaba en lo que pretendía realizar. Entonces decidí venirme contigo, sentir tu presencia, encontrarme en el lugar de siempre, pero también con la emoción del primer día, que es igual a decir, con el amor del primer día, con los nervios del primer encuentro. Y en casa. ¡Qué cúmulo de sensaciones tan extrañas! Vine caminando, disfrutando de lo cotidianamente bello de Valladolid y llegando al Ochavo se abrió ante mí la vista solemne, hermosa de la calle de la Platería. Siempre que la contemplo, pienso que estoy ante la mejor vista que puedo fijar de mi ciudad, con su regularidad y armonía en sus casas, también en los miradores de madera
que irrumpen desde una nueva forma de relacionarse los moradores de las casas con la calle, ya en el siglo XIX. En el fondo, como telón de un escenario de teatro sacro, la bella arquitectura clásica de la fachada de la Veracruz, definida en parte por la horizontalidad del balcón de las autoridades o por la cruz que campea en las manos de un emperador romano, Constantino, convertido en santo. No sabía si escribir este pregón. Era una cuestión de rezar, de esperar o de contemplar. Te miraba en silencio y, como dice un buen amigo mío y cofrade, perdido en un universo de minúsculos detalles. Escribí hace poco el jesuita Pedro Miguel Lamet, que en una ocasión una joven monja muy agobiada le fue a consultar a su director espiritual. Mire, padre, estoy muy preocupada. Es que cuando estoy mejor en la capilla es cuando no hago nada, ni pienso en nada, simplemente estoy. A lo que respondió el sacerdote sonriendo: no se preocupe, hermana, acaba de descubrir el silencio. Pues ese silencio también se escuchaba en la iglesia, como se respiraba la soledad entre santos de palo, expresión ya muy manida, genial cuando la acuñó doña Emilia Pardo Bazán en su visita al Museo Provincial de Bellas Artes, pero inadecuada. Inadecuada para hablar de imágenes con alma y vida, como son las de esta penitencial. Ya lo decía Juan Agapito y Revilla, refiriéndose al Señor atado a la columna, la estatua que habla. En la Veracruz siempre tienes la sensación de que Dios te está mirando directamente y está muy atento a las palabras que salen por tu boca. Nadie de los presentes espere revelaciones o experiencias místicas, porque lo importante en cuestiones espirituales se dice en voz baja. Una coronación canónica parecía requerir música, y quizás desde ella me habría de preguntar si nosotros íbamos a decir algo nuevo en el siglo XXI. Recordaba aquello que se custodiaba en el Cancionero de Palacio, un manuscrito de finales del siglo XV, conservado en la Biblioteca Real. La pieza musical fue escrita y compuesta por un portugués que había llegado al servicio de la reina Isabel. Pedro de Escobar se llamaba. Curiosamente era contemporáneo de los primeros cofrades de la Veracruz que pretendían construir un humilladero en el Campo Grande y para lo cual pidieron ayuda a los hombres de gobierno municipal. Decía y cantaba aquella música: Virgen bendita sin par, de quien toda virtud mana, vos sois digna de loar. Vos, sagrada emperadora, deshecistes el engaño y remediastes el daño de la gente pecadora. De los ángeles, Señora, vos queráis tal gracia dar, que no podamos pecar contra aquel que carne humana de vos le plugo tomar. En aquel tiempo en que Castilla tenía una mujer fuerte sentada en su trono, vencedora con su esposo en tiempos de cruzada, la Madre de Dios, como no podía ser de otra manera, era definida como sagrada emperadora. Por entonces, Su Alteza, que no Majestad, doña Isabel, había escrito al regidor y merino mayor, hombre de la justicia, junto al pisuerga llamado Pedro Niño, para encomendarle la reconstrucción de una iglesia en la villa de Valladolid, hasta entonces ermita, bajo la advocación del santo diácono Lorenzo, y en la cual se guardaba una imagen de Santa María con su hijo Jesús en brazos. Era la que habría de convertirse poco tiempo después en la Virgen que está en San Lorenzo, la Virgen de San Lorenzo. Quizás no era necesario recurrir a los milagros de sanación de su hija, de la hija de don Pedro Niño, llamada en la documentación histórica doña Guiomar, para que este regidor tomase bajo su protección la edificación de esta iglesia que habría de tener tanta importancia para la historia. Era solo menester una palabra de doña Isabel. Vos, sagrada emperadora, deshecistes el engaño. Entonces, ¿no estaba todo dicho y ya proclamado? Las palabras existían, pero la vida de la cual todos tenemos que hacer propias estas palabras
La vida nos hacía tener distintas músicas. Estaba ante ti, Virgen dolorosa, pero la loca de la casa, que era mi imaginación, me había llevado a la música del siglo XV cuando nació esta cofradía. ¿Acaso así debía haber empezado hablando yo de ti, sagrada emperadora? En mi mente todo esto fluía, pero la realidad continuaba estando en silencio. Por eso escuchaba perfectamente esa otra música que se titulaba La Trulla, es decir, el barullo, una ensalada del siglo XVI con mezcla de estilos y de lenguas, por eso se llamaba ensalada, donde los pastores, siempre los pastores, te alababan, madre, con atrevimiento y te decían: cantemos aquí loores sin par de quien mereció tal hijo parir, que el daño de Adán vino a remediar, que sin igual soberana fue tan gentil y galana que a Dios supo enamorar. Emperadora, reina sagrada, soberana sin igual, gentil y galana que a Dios supo enamorar, que a Dios supo enamorar. La mejor jacuratoria que podemos pronunciar de la Virgen Madre desde esta iglesia penitencial de la Veracruz, ante la contemplación de tu imagen, de tu rostro, de tus bellos gestos, de tus manos abiertas, de tus dedos que esperan acariciar el cuerpo torturado de tu Hijo. Esa mirada, esa contención de dramatismo con unas pocas lágrimas para las muchas que podías haber derramado y que se paseaban por tus mejillas. Gentil y galana que a Dios supo enamorar. Parece que Gregorio Fernández estaba escuchando este canto, esas preguntas curiosas de los pastores que no sabían cómo podías ser tú, Virgen y Madre de Dios al mismo tiempo, que a Dios supo enamorar. Ese enamoramiento me recordaba la devoción infantil e inocente que debe madurar y crecer con el tiempo, con aquella otra invocación con la cual se reza que todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Permaneces en tu trono, no de oro y plata refulgente, sino de los espejos, para desde ellos reflejar tu imagen hacia nosotros, enmarcada por la belleza del barroco, de columnas salomónicas en las que las uvas se deslizan por una parra trepadora que ha invadido la madera de piel de pan de oro. Y tú, al pie de la cruz del tormento de tu Hijo, aunque sea de caoba, de la cruz victoriosa sostenida por el emperador Constantino y su madre Santa Elena, desde el ático del retablo, y a su lado esos dos ángeles centuriones de lo divino que parecen querer elevar el vuelo por este espacio de lo sagrado. A ti, celestial princesa, perteneciente a la familia más íntima y propia de Dios. Pero después de pronunciar tantas palabras, a veces solemnes, plagadas de superlativos y efectismos, al final, Madre, no somos otra cosa que unos pobres hijos tuyos, temerosos y llenos de debilidades. Dios está enamorado de nuestra pequeñeza, dijo el Papa Francisco. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Te necesitamos, os necesitamos al Padre y a ti como esos niños que empiezan a andar y tambalear. Ser padres y madres nos ayuda a entenderte en tu grandeza, a comprenderte, a conocerte, a aprenderte, cuando nuestras manos sirven para sostener al que se tambalea. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Nuestros mayores, Madre dolorosa, te han rezado desde uno de los himnos que he repetido, de los himnos más antiguos conservados, para dirigirnos a ti, escrito en lengua griega, en la primera lengua en que nos entendíamos los cristianos, allá por los siglos III y IV. Salve, Madre, en la tierra de mis amores. Te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas,
flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentare todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidare, Madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Cada palabra, Señora, cuenta con su tiempo, como te he dicho, pero tú estás en todos. Este bellísimo canto que me emociona cada vez que lo escucho fue el himno de un congreso mariano celebrado en Sevilla en 1929. Sus versículos fueron escritos por el agustino Restituto del Valle, aquel mismo que escribió también Cantemos el amor al amor de los amores. Especialmente me impresiona lo último que rezamos. Mas si mi amor te olvidare, Madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Solo recuerdo que en ese momento cerré los ojos y no sé cuánto tiempo pasó repitiendo estas últimas palabras. Mas si mi amor te olvidare, Madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Creí que estaba dentro de esta iglesia y, sin embargo, me hallé de repente fuera. Me vi empujado a asomarme a uno de los balcones de la calle de la Platería. No sé si rezaba, soñaba o vivía desde un caserío precario, previo y distinto al que estaba acostumbrado a pasear. No era la misma calle de la Platería, se llamaba de la Costanilla. Veo un niño que se despide con pesadumbre de su madre viuda. Marcha a recibir el hábito franciscano en el vecino convento de la Plaza Mayor. Se llama Pedro, el de la Regalada. Y desde el magisterio de un maestro reformador que había estudiado en París a la luz de la candela, Fray Pedro de Valladolid o Fray Pedro Regalado, nacido en la Costanilla, se pasó la vida entre el Abrojo y la Aguilera, dicen que transportado por los ángeles. Pero desde aquella calle de la Costanilla donde vivían los conversos del judaísmo, era fama que aquel frailecillo era hacedor y tenía fama de milagrero. Y desde otro balcón contemplé un día aciago para la villa de Lesgueva, un incendio que destruía viviendas que se encontraban conectadas, construidas, amontonadas entre ellas. Dice el cronicón de Valladolid que fue un gran fuego en la plaza el 6 de agosto de 1461 y que quemó, según se dijo, entre grandes y pequeñas, 430 casas de la Costanilla e parte de Cantarranas e de la Rúa Escura. En un tercer balcón tuve noticia de la muerte del rey Felipe I el Hermoso en 1506, cuando se supo que en esta villa los oidores de la Chancillería advirtieron su temor de que los grandes del reino se iban a apoderar del infante Fernando. Solamente la reina Juana, aquella viuda sumamente triste, indicó que su hijo fuese confiado a su abuelo el rey católico. Y después de los viajes entre abuelo y nieto, eran recibidos en Valladolid. ¿Y dónde? En esta calle de la Costanilla. Todo era fiesta cortesana, esplendor teatral, alegorías como la fama y la fortuna estaban personalizadas y cantaban. Y decía una de ellas, dicen que el rey señor se viene a holgar aquí, gózate, Valladolid. Pues aquel infante Fernando, el preferido de los castellanos, de los vallisoletanos que lo custodiaban, no llegó a ser precisamente el rey. Escuché de nuevo gritos. Las llamas se extendían 100 años después de que el otro pavoroso incendio hubiese destruido esta parte de la ciudad. La versión oficial hablaba como causa de este nuevo de 1561 la existencia de una hoguera mal apagada por unos muchachos en un corral de la Costanilla. Después afirmaba con más sosiego que todo había comenzado en las casas del platero Juan de Granada. El corregidor, según informó a su majestad el rey Felipe II, no confiaba tanto del carácter fortuito del incendio. Hablaba de los efectos de la pólvora y algunos incluso decían que era una venganza de aquellos luteranos que habían sido quemados o condenados
en el auto de fe o los autos de fe de 1559. El centro más dinámico de Valladolid estaba arrasado. Todo eran gritos, aunque afirmaban que se había salvado muchas vidas porque la Virgen que está en San Lorenzo, había sido traída hasta el Ochavo para detener las llamas. Después, el primer historiador de Valladolid, Juan Antolín de Burgos, escribió que los plateros defendían el oro y la plata echándolo a los pozos. Yo cerré los ojos con horror, pero de repente sentí como una luz se colaba entre mis dedos. Abrí las manos y contemplé un escenario nuevo, una ciudad distinta, calles reconstruidas, plagadas de balcones, en casas de 3 pisos, soportales para huir del sol en el verano o del frío y de la lluvia en el invierno. Las calles eran anchas, con nombres de gremios, de actividades, plagadas de gente que hablaban, que gritaban, que rezaban, que intercambiaban mercancías. No les voy a engañar, oler olía mal. Dicen que era culpa de aquella esgueva que en uno de los ramales cruzaba la calle a la que me asomaba, como dejó después bien claro Francisco de Quevedo en sus alabanzas irónicas a Valladolid. Pero ya no era la vieja calle de San Pedro Regalado, ya no era la valorada Costanilla convertida en referencia inmobiliaria para el tercer amo de Lázaro de Tormes. Ni siquiera se llamaba ya de la Costanilla, Platería, calle de la Platería, con sus talleres y tiendas, con gentes de muy diversa condición, que se fijaban en las mercancías relucientes que salían de las casas ya fabricadas. Se decía que aquellos artesanos, los plateros, muy cualificados, maestros que tenían a su servicio a oficiales y aprendices, se decían que eran devotos de San Eloy y de la Virgen del Val, que tenía ermita en la esquina del Corral de la Copera, que ahora llaman del Conde Ansúrez, con la calle Zapico. ¿Qué nombre tiene de vieja calle? Talleres para la platería civil y doméstica, para lo sacro de tantos altares, de las muchas iglesias y conventos. Todos lo requerían, obispos, abades, canónigos, los de Valladolid y los de Medina del Campo, los hombres de letras, los profesores de la universidad, los oidores y las gentes de leyes de la Chancillería. Todos querían aparentar con el oro y la plata labrado que salía de esta calle en la que junto con otras había puesto mucho interés el rey don Felipe, nuestro señor, con los planos y dibujos que había trazado su arquitecto Francisco de Salamanca. Cuando me di cuenta, a mi lado escuché las palabras con acento francés de Bartolomé de Joly, limosnero del rey y consejero del monarca francés. Me decía que esta calle de la Platería era parecida a las nuestras de París. Es que estaba viendo con mis ojos lo que había descrito Pedro Medina en el libro de las grandezas y cosas memorables de España. Grandezas. En Valladolid. Toda la platería estaba compuesta, dijo Pedro de Medina, de casas nuevas, de unos mismos colores, grandeza, figura, sobresaliendo en ellas las rejas con sus balcones. Y en medio de este gran escenario teatral ya se confirmó lo que se rumoreaba. La ciudad, los hombres de la ciudad, los regidores y el corregidor de las casas consistoriales, aquellos que habían dado limosna de su propio pecunio a los primeros cofrades de la Veracruz en 1498, les habían vendido esta parcela, que servía de testero a la calle de la Platería. Se la habían vendido a los cofrades penitentes que custodiaban la reliquia de la verdadera cruz. Todo con la aprobación y licencia del Rey nuestro Señor, que Dios guarde muchos años. Se exigía que el templo fuese de buena fábrica, para aprovechar la máxima vistosidad, concebida como una tribuna pública ante el Valladolid festivo desde su balcón de autoridades. De repente me vi en lo alto del mismo, tocaba con mis manos aquellas bolas de hierro terminadas en pirámides que habían sido concertadas con el rejero Juan del Barco en 1598. Y escuché unas palabras que me dijeron, repetían constantemente los viajeros: la más hermosa y apacible vista que el mundo pueda imaginar.
Aquel lugar era esencial para el Valladolid procesional y ceremonioso, en el Corpus Christi, en las procesiones generales o en las entradas de los reyes. Al mismo tiempo que se construía esta iglesia, el romano pontífice, el Santo Padre Clemente VIII, creaba la diócesis de Valladolid y aquellos canónigos de la nueva catedral que estaba por construir recibieron la gran custodia de Juan de Arfe, vecino de la calle de la Platería, junto con su esposa, que era hija y nieta de plateros. Decía Juan de Arfe que era estante en la ciudad de Sevilla y vecino de la de Valladolid. Miren que este Juan de Arfe quería estar en todos los lugares donde se decidía en la monarquía. Me había distraído ante tantas conversaciones y cuando elevé la vista recordé lo que me enseñó mi buen amigo Alejandro Rebollo, que contempla esta coronación junto a ti, Madre en el cielo. Aquella fachada se inspiraba en un arco de triunfo interpretado con la forma de hacer de Juan de Herrera y de sus discípulos, Diego de Praves o Juan de Nates, mientras en la vieja Roma desfilaba bajo sus arcos legionarios romanos. Por estas puertas habrían de hacerlo humildes hermanos cofrades de luz y de sangre. Pronto aquel primer templo me advirtieron que se habría de quedar pequeño. Tuve la suerte de gozarme con la presencia de los reyes don Felipe y doña Margarita en los años de la corte, mundo en abreviado, escenario de encantamiento sacro y profano. Fue el portugués muy hablador, por cierto, Tomé Piñeiro da Veiga, el que dejó el más bello relato de las procesiones de Semana Santa de 1605, entre los que se encontraban las de la Veracruz con sus antiguos pasos. Era la víspera del nacimiento del futuro Felipe IV, cuando apenas habían acabado las horas del Viernes Santo. El divertido cronista, con su fastiginia, al encontrármele en la calle de la Platería, era de aquellos que contemplaba procesiones y al mismo tiempo galanteaba con bellas damas en los portales de estas casas. Todo ello lo contaba dejando a un lado la vergüenza en medio de la procesión del Corpus Christi, que no podía dejar de pasar por esta calle indispensable, y de esta manera se lo pude leer en su obra. La dicha fastiginia. Decía Piñeiro, estando nosotros por la mañana en la Platería, frente a una ventana de doña María Vázquez, a la que yo conocía y con quien estaba doña Úrsula y otras señoras, nos recogimos en un portal y nos sentamos en un banco para ver desde allí la procesión y mandamos que nos buscaran de almorzar, que allí todo es lícito. Y dicen que nos falta ahora el silencio. Por algo afirmaba el bueno de Piñeiro que en este tramo de la ciudad existían más y mejores tiendas que en ninguna otra parte del mundo, de alhajas, de joyas, de galas. Allí hubiese estado bien instalado el bueno del maestro Zúñiga, si ya hubiese estado cotizando en el siglo XVI, como su señor padre. En un taller enfrente del balcón donde yo estaba asomado, hubiese labrado y cincelado ya la corona de Nuestra Señora para esta coronación. Pero cuando marcharon los reyes a Madrid, ya no vi las calles tan llenas de gente como en los tiempos anteriores, y aunque el caserío de Valladolid se encontraba mucho más vacío, a él no le faltaban clientes. ¿Saben de quién me refiero? ¿Sabes, madre, a quién me refiero? Al maestro Fernández. Algunos lo reconocían a su paso, aunque permanecía mucho tiempo en su casa y no era muy pródigo en tiempos de paseos, de ocios, de diversiones. Trabajaba sin descanso, día y noche, con sus oficiales y aprendices, desde el taller que había comprado en la acera de Santi Espíritu, cerca del Campo Grande y junto al claustro de los Carmelitas, sin reformar, do había comprado sepultura para la hora de su muerte. Ahí va Gregorio Fernández, natural del Reino de Galicia, insigne escultor, decían los que le veían. El nuevo rey Felipe IV le había calificado como el mayor escultor de estos mis reinos. Los cofrades de la Veracruz lo recibían con alegría en la pequeña iglesia de la Platería. Me percaté de ello. Se encontraban muy satisfechos con sus magníficas obras, tras haber entregado 2 grandes pasos en el que se representaban sendos importantes escenas de la Pasión, el azotamiento
y la coronación de espinas, con feos soldados torturando a nuestro Señor. Aquellos rostros, los de los feos soldados, desdentados, los había visto yo en la ciudad caminando hacia la platería. Se decía que eran los pícaros, esos pícaros que moraban en la plaza del Corrillo, donde se movían en trayectorias circulares, en medios de rumores y limpiando las bolsas de los dineros del prójimo. Ahora mis hermanos cofrades le habían encargado al maestro Fernández un enorme conjunto en el que se representaba el descendimiento del Señor, cuando su cuerpo era amorosamente desprendido. Lo habían contratado con él en 1623 para que saliese en 1624. Me fijé especialmente en el modo en que el maestro te representó a ti, Virgen María, sentada en una roca, con los brazos abiertos, esperando a su hijo muerto y torturado, con las manos mucho más abiertas para acariciarlo. ¿Cómo contemplaban los alcaldes de la cofradía el nuevo paso? ¿Cómo se embelesaban con esos movimientos? ¿Cómo lo portaban en hombros en las procesiones de Semana Santa? Cada vez que se meditaba en medio de la oscuridad, solo salvada por la luz de la cera, el modo en que Cristo nos había salvado. Me dieron cuenta que el maestro Fernández era muy habitual en la escucha de los sermones, que leía con profusión las meditaciones de los jesuitas, especialmente las relativas a los misterios de la fe que había publicado un padre de la Compañía de Jesús, Luis de la Puente, que acaba de fallecer en el mes de febrero de 1624, director de Marina de Escobar. Ellos, predicadores, confesores, frailes pedigüeños, visionarias, escultores de santos, ellos eran los que se habían quedado con esta ciudad, la ciudad que fue antes ciudad del rey y ahora era ciudad de Dios. Y tengo a bien decirles, y ante la Virgen Santísima les pongo, que mis hermanos de la Veracruz practicaban el ejercicio de la caridad con los más desfavorecidos, con los enfermos y llagados, y las obras de misericordia, hasta enterrando a los muertos que nadie tocaba, junto con los muy favorecidos con gracias y privilegios espirituales de la Sagrada Pasión de Cristo, la otra de las penitenciales, que también tenía humilladero, pero en la otra entrada de este Valladolid. Bien es cierto que el primitivo hospital de la Veracruz, pequeño de tamaño y de unas pocas camas, lo cerraron para ser reunido en uno general por orden del obispo de Valladolid, Francisco de Sobrino, sabio y maestro ejemplar por sus muchas teologías. Era difícil alcanzar los fondos económicos para sostener todo, construir una nueva iglesia más grande, sostener el hospital y saldar las cuentas con el maestro escultor. Casi nadie te decía si se había terminado de pagar este gran paso del descendimiento, que tanto asombro había causado entre mis paisanos del siglo XVII. Tengo para mí, y quizás no me corrija ni la Madre Dolorosa a la que pretendo alabar con mis palabras, que buenos disgustos provocó todo ello. Los cofrades de la Veracruz, que eran atrevidos, pensaron incluso en un cuarto paso, esta vez la oración del huerto, para su procesión de hermanos de luz y de sangre. El bueno del maestro Fernández habría de morir en enero de 1636, cuando el Pisuerga furioso inundaba la ciudad y sacó incluso a las monjas de la Madre Teresa de Jesús de su convento porque se ahogaban. Virgen dolorosa, ¿cuánto habían conseguido estos cofrades que nacieron a la sombra del seráfico Padre San Francisco de Asís y qué inmenso legado nos han dejado para su cuidado y mayor gloria de Dios? De entre las 5 penitenciales, esta de la Veracruz tenía una bella procesión de gloria, con el fragmento muy pequeño del santo patíbulo, buscado y desenterrado milagrosamente por Santa Elena. Recuerdo perfectamente aquella procesión que también discurría por la platería, a la que se añadían algunos poderosos señores, incluso con sus carruajes. Madre Dolorosa, y es que la vida de Valladolid era procesional y constante en muchas fiestas ordinarias y extraordinarias durante el año, aunque no sé si todos eran vallisoletanos piadosos. No voy a traer aquí las palabras que pronunciaron en diálogo de escasa caridad, aunque la ciudad lo celebró. Desde la platería un jesuita indiscreto que miraba por encima de los anteojos un altar efímero de un fraile descalzo más que ordinario,
que se encontraba en el ochavo durante la celebración de la canonización de San Félix Cantalicio a principios del siglo XVIII. No se me ocurre pronunciar estas palabras en esta casa sagrada, pero me veía conducido en mi camino a nuevos tiempos de la vida de los cofrades, muy devotos tuyos, Virgen Madre, que a veces les costaba sacar en procesión de la propia regla, esta procesión nuestra de regla, a todo el conjunto del descendimiento. Y me dijeron que algún año te quedaste en casa. Con pavor contemplé los movimientos de este paso que en 1741 se llevó a un comisario la vida. Nos lo contaba un terciario de San Francisco llamado Ventura Pérez. Y por eso decidieron los hermanos del siglo XVIII separarte de aquel hermoso paso del descendimiento. Bien, es verdad que contemplaban la devoción y el comportamiento de los vecinos hermanos de nuestra Madre de las Angustias, Virgen de los Siete Cuchillos, separar a la Madre Dolorosa para que concluyese la procesión de la Veracruz. No se lo tomaron a bien e intentaron llevar, como se intentaba arreglar antes las cosas, ante los tribunales de la Chancillería. Al final todo se calmó y cada jueves de la cena o santo terminaba la procesión contigo, Madre Dolorosa, y el Viernes Santo con la Virgen de los Siete Cuchillos, obra de aquel escultor francés de nación que se llamó Juan de Juni y al que el recordado maestro Fernández, que gloria haya, admiraba tanto. Recuerdo a aquel hombre de la academia que pude ver visitando este templo en vísperas de la guerra de la invasión de los franceses, Isidoro Bosarte. Es verdad que me indicó con sus dedos que la Madre Dolorosa había sufrido numerosas reparaciones, no siempre bien realizadas, pero fue tajante al quedarse mirando a tu rostro, prácticamente en éxtasis. Si no bajan los ángeles del cielo a hacerla más bella, de manos de los hombres no cabe más que esperar. Quizás él era uno de esos ángeles. Sin embargo, yo no me di cuenta del horror que se venía encima, en medio de tanta guerra, la guerra de invasión de los franceses. Es verdad que entre los cofrades de las 5 penitenciales había los que se llamaban afrancesados, colaboracionistas con el general que pasaba a cuchillo a tantos patriotas. Los ejércitos de Napoleón eran sinónimo de destrucción. Hubo un comisario de policía, José Timoteo de Monasterio, que ordenó sacar una sola procesión de penitencia en medio de aquella guerra en 1810, un 20 de abril, desde las Angustias, un Viernes Santo. Todo el trayecto estaba custodiado por soldados, pero las 5 cofradías por vez primera hicieron procesión general con algunos de sus pasos. La Veracruz salió al menos con 3 de ellos sin que la Madre fuese bajada de su trono de los espejos, donde permanecía cada día del año, a los pies del Cristo crucificado o del humilladero. Vi aquellos rostros de los hermanos de la Veracruz apesadumbrados. Muchas temeridades habían acumulado, entre ellas el incendio de esta iglesia que se llevó por delante sus libros, sus documentos, sus privilegios, y la demolición del humilladero del Campo Grande. Tiempos recios, si alguna vez no los ha dejado de haber, tiempos recios. Escuchaba a los viandantes que los ayuntamientos de los liberales en el siglo XIX querían reformar la gran ciudad, ensanchar sus calles y para ello derribar esta iglesia de la Veracruz, que tanto había costado edificar, conservar, mantener, que tantas oraciones y libras de cera había consumido. Y por un momento pensé que en mis sueños, en mis oraciones, en aquellas extrañas oraciones de aquel día, preparando este pregón, aquel sueño se iba a convertir en pesadilla, que me iba a asomar a uno de los balcones y me iba a encontrar demolida en el testero de la calle esta iglesia penitencial. No seré yo el que invente milagros, pero parecía reproducirse en estos cofrades lo que contempló en sus sueños el emperador Constantino ante Magencio. Con este signo vencerás. Y ese signo es la cruz. Antes falta la luz que cofrades a la cruz.
No podían los cofrades de esta reliquia verse derrotados. Parecían resonar aquellas palabras del apóstol San Pablo a los corintios: atribulados en todo, pero no aplastados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque llevamos este tesoro en vasijas de barro. Al menos mi sueño no se había convertido en pesadilla. La Iglesia de la Cruz, como todos la llamaban, seguía dibujando el perfil de la platería. Catedral chiquita en la que se fijó un pastor para hacer la sede de sus inquietudes espirituales, en sus deseos de permanencia. Lo contemplaba con semblante serio y grave. Qué serio me parecía aquel obispo auxiliar del cardenal Cos, llamado Pedro Segura, y que había estudiado en comillas. Qué serio, pero qué ágil en la predicación, pero qué tajante en sus juicios y en sus palabras. No solo le gustaba de celebrar misa en esta iglesia, sino cuando apenas los cofrades podían pagar a los capellanes que en ella la celebraban, sino que además alumbró nuevas procesiones como aquella del Vía Crucis con un Cristo de la Agonía que rendían culto los cofrades del Nazareno. Un día, en medio del barullo de la calle de la Platería, vi que aquel obispo emprendía un camino para no regresar jamás. Y en su lugar los periódicos hablaban que había sido nombrado arzobispo de Valladolid don Remigio Gandásegui y Gorrotxátegui, nacido al menos con 2 apellidos vascos. Bajito de estatura, con gafas muy pegadas a sus ojos, pero tan enérgico como aquel Segura que se había ido a Coria, Burgos y Toledo y que ya era cardenal. ¿Qué sucede que nuevos gritos me obligan a asomarme a un balcón cercano de esta calle de la Platería? Ahí llega con decisión don Remigio, entre cientos y cientos de niños reunidos de las catequesis y colegios, acompañados de sus maestros, de sus párrocos, batiendo palmas y cantando gloria al Hijo de David, sol inmenso de bondad. Desde el balcón, aquel arzobispo que movía tanto las manos y los brazos para compensar su escasa altura, parecía, sin embargo, un nuevo Constantino, aquel que supo desenterrar de la pereza y del olvido tantas bellas procesiones, tantas imágenes devotas y constituir gozoso el gran cortejo de la Sagrada Pasión del Redentor. Y los cofrades de la Veracruz, ya vestidos con túnicas negras, ataviados con capas verdes, con mucetas de terciopelo negro, nuevos canónigos de la Pasión de Cristo, que narraba en el lenguaje de los grandes pasos, como si nadie hubiese pasado ni siquiera el tiempo. En aquella calle de la Platería de los años 20, hace 100 años, Remigio Gandásegui también entraba de manera triunfal, batido entre palmas, con cantos de hosana para la historia que se habría de contar. Después olió a guerra y se llevó muchas esperanzas. Volvieron los deseos urbanizadores que trataban de superar los buenos planos e intentaron también derribar la Veracruz. Tampoco pudieron con ella y las procesiones se fueron haciendo más populosas, concurridas, cargadas de devoción, y tú, madre, año a año, mostrabas tu dolor por las calles y en esta te encontrabas con tu hijo Nazareno, y tú, Nazarena, dame siquiera un poco de esa doble pena loca, que quiero penar mi pena, como dijo Gerardo Diego. Qué rostro, qué mirada, qué encuentro abatido, derrumbado, rodilla en la tierra de la Platería, vía dolorosa, en la cual desde 1960 se deseaba proclamar a la reina del dolor entre poesía, oración, flores, mantillas y color negro. Palabras, muchas palabras desde el fondo del alma, como te describía María Teresa Íñigo de Toro, como tantas mujeres te han rezado en silencio. Ellas también han sido las protagonistas, doncellas sabias que han sabido conservar el aceite con lámparas encendidas
a lo largo de siglos y siglos de historia. Sentada junto a la cruz, llorosa pero ya sin lágrimas, traspasada de dolor, como adormecida, como transportada, como quebrada por una angustia tan aguda que ni siquiera esta tremenda soledad puede hacerte vibrar. Resonaban todavía en mi mente los últimos versos cuando me percaté que la trayectoria del pasado me había traído al presente. El calendario había avanzado al 23 de septiembre de 2023. La procesión de entrada con los alcaldes de la cofradía y algunas hermanas cofrades con la corona que había labrado Antonio Zúñiga como heredero de aquellos maestros plateros había llegado hasta el presbiterio de la catedral inacabada y herreriana, bajo el himno de la Veracruz compuesto por Joaquín Díaz. Este, para componerlo y escribirlo, recordó aquellas procesiones que acompañó de la mano de la escolanía del Colegio de Lourdes. Pues sois reina singular, Virgen de la Veracruz, dadnos, Madre, nuestra luz, que alumbre nuestro penar. Traspasada de dolor os contemplamos, Señora, y os suplicamos que ahora aumentéis nuestro fervor. Tras haber proclamado la palabra de Dios, se inició el momento que todos estábamos esperando, el anunciado desde hace meses por el cartel de Santiago Bellido. Y rezó el arzobispo: mira, Señor, benignamente a tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen en él al Rey del universo e invocan como reina a la Virgen María. Y la Virgen sonreía, porque a los cofrades de la cruz les había advertido, como en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Con los proyectos de caridad que la cofradía había emprendido con los necesitados, con los marginados, con los más pobres. Cuando el arzobispo Argüello subía los peldaños de la escalera que le habría de conducir hasta una altura suficiente para coronarla, entendí que todo lo anterior que había sentido, contemplado, rezado, imaginado en todo este tiempo, todo eso se reunió en ese pregón que no sabía escribir, había hecho silencio en mi alma y había hecho un pregón colectivo, de vida colectiva de nuestra cofradía de más de 5 centurias de historia. Pregón de todos los que llenábamos y llenaremos la catedral y las calles, los cofrades de antes y los cofrades de ahora, hermanos todos de la Veracruz, definidores con nuestra historia y devociones, con nuestros pecados e inquietudes, con nuestros anhelos y pasiones, de un fragmento del alma de esta ciudad. El cielo se había vuelto tinieblas en el día gozoso que tanto esperábamos en el mes de septiembre. Quédate con nosotros, Señora, porque atardece y el día ya va de caída. Y aunque nuestras fuerzas habían menguado, llegamos una vez más en nuestra vida a la calle de la Platería, plagada de gente, mientras sonaban espléndidas las notas que había cosido el maestro Abel Moreno con su marcha de coronación. Parecía en su esplendor una mañana luminosa de Domingo de Ramos. Pero contigo, Madre, muchos estaban allí para aclamarte. Y me fijé en una fila de balcones repletos de rostros que había visto desde mi infancia, año tras año, en los años sucesivos de novenas, de procesiones, rostros que habían aparecido en otro tiempo en la cofradía, detrás de los capirotes, que habían vestido peinetas y mantillas. Algunos rostros los había llegado a olvidar, pero en ese momento los reconocí desde mi infancia, después de muchos años. Sonreían, aplaudían, se mostraban jubilosos. ¡Qué paradoja! Ante el paso de la Virgen Dolorosa, a la cual en el cielo ya habían abrazado.
Ellos, los que nos precedieron, contemplaban también nuestra procesión desde la línea del cielo, en el horizonte del cielo de nuestra calle. Me supuse que el balcón de siempre también estaría ocupado, y de reojo, sin atreverme del todo, no pude dejar de mirarlo. Allí estaban, Virgen de amor, esperanza y consuelo. Madre de Dios, danos tu amor. Reina y Señora de la platería, Valladolid te corona de amor. Que así sea.